Bien, continuamos con la siguiente comunicación. En este caso, la comunicación es una radiografía fonológica de la LSE. Las dos personas que lo van a presentar son Brendan Costello y Manuel Carreiras, del BCBL. Perdón. Adelante, Brendan, cuando quieras. Buenos días. Me gustaría empezar esta comunicación dando las gracias al Centro de Normalización de Lengua de Signos Española por organizar este congreso. Estos espacios donde nos reunimos todos los que trabajamos e investigamos la lengua de signos son muy importantes. Es una puesta en común y nos permite avanzar más en nuestras investigaciones. Gracias. En esta comunicación hablaré de una base de datos que estamos desarrollando en el BCBL, un centro de investigación en San Sebastián. Los autores somos yo mismo, Brendan Costello, y Manuel Carreiras, a quien vieron ayer en la ponencia inaugural del Congreso. En esta comunicación describiré la base de datos que estamos desarrollando y además presentaré un análisis preliminar de los datos que tenemos en la base de datos que nos permite ver algunas características de la lengua de signos española. Para empezar, la base de datos. Esta base de datos está concebida como una herramienta para investigadores de psicolingüística y neurolingüística. El objetivo principal es dar una manera de buscar materiales para experimentos psicolingüísticos. Y para esto necesitábamos una información muy detallada sobre cada signo. La base de datos contiene 2.400 signos. Y estos signos fueron extraídos del último diccionario de lengua de signos de la Fundación CNS. Y fue gracias a un convenio entre la Fundación CNS y el BCBL que permitió utilizar estos signos y utilizar el recurso del diccionario. Esto ha sido una gran ayuda, una gran aportación a esta investigación. Bien. Para cada signo necesitábamos, como he dicho antes, una información muy detallada sobre la forma y las características específicas del signo. De hecho, tuvimos a 3 personas sordas usuarias de la lengua de signos codificando todos los 2.400 signos de la base de datos durante unos 5 meses. Vamos a ver qué contiene cada signo, la transcripción de cada signo. Para empezar, tenemos información general. Esto incluye información sobre la categoría gramatical del signo, también algo de información sobre la semántica, el significado del signo, su grupo temático y la estructura general del signo, como el número de sílabas y si es un signo compuesto o sencillo. Después tenemos el tipo de signo y conicidad. El tipo de signo se refiere a si es un signo monomanual o bimanual. Y como veremos más tarde, hay distintos tipos de signos bimanuales. Y también la iconicidad, es decir, la relación entre la forma y el significado del signo. Y como pueden ver aquí, hemos intentado distinguir entre distintos tipos de iconicidad. Luego la localización del signo. Y aquí pueden ver que hemos codificado el plano donde se articula el signo, la localización facial y corporal y el punto de contacto del signo entre la mano y el cuerpo. Aquí se aprecia que la interfaz de la base de datos es muy gráfica.
Uno de los objetivos de esta base de datos fue crear una herramienta muy fácil de utilizar y por eso hemos intentado utilizar elementos gráficos que sean de fácil uso. Luego la configuración y orientación, y se codifica tanto la parte inicial como la parte final de cada signo. Y otra vez se puede ver que el interfaz es muy gráfico, se ven los simbolitos de cada configuración. Para el movimiento hemos codificado las partes de la mano y del brazo que están involucradas en la articulación del signo, también el movimiento global del signo, el movimiento interno, es decir, cambios de configuración o de orientación del signo, y el número de repeticiones. Y para terminar, los elementos no manuales, principalmente en la cara, por ejemplo, los ojos, las cejas, la boca, pero también los hombros, el tronco y la vocalización. Si el signo está acompañado por un movimiento en la boca asociado a una palabra en castellano. Y esta es toda la información que hemos codificado para cada uno de los 2.400 signos que tenemos en la base de datos. Esto podría parecer un diccionario, pero como pueden ver, es información más detallada y más específica. El diccionario sirve las necesidades de los usuarios de la lengua. Además, ahora con el Centro de Normalización puede tener un carácter normativo. Esta base de datos, en cambio, está pensado para facilitar la investigación y la selección de materiales de estímulo para las personas que trabajamos investigando cómo se procesa la lengua de signos en el cerebro. Ahora, como he dicho antes, el objetivo principal de esta base de datos era crear una herramienta para la investigación psicolingüística. Pero también nos hemos dado cuenta de que tenemos una fuente muy rica y muy interesante de datos sobre la lengua de signos española. Tenemos mucha información fonológica, morfológica sobre todos estos signos. Así que decidimos empezar a mirar los datos a ver si nos decían algo sobre alguna característica de la lengua de signos española. Como todos sabemos, la investigación sobre la lengua de signos española es relativamente nueva. Tiene una trayectoria de unos 30 años en esta época moderna. Hubo estudios históricos anteriores, pero desde la prisma de la lingüística moderna llevamos unos 30 años. Tenemos unos resultados muy interesantes, pero muchas veces nos tenemos que apoyar en investigaciones sobre otras lenguas de signos, como la lengua de signos americana, la británica o la alemana, por ejemplo. Lo que queremos hacer aquí es mirar datos reales de la lengua de signos española para realmente comprobar que la lengua de signos, nuestra lengua de signos, es como creemos que es. Y aquí nos enfocaremos en la configuración de los signos. Si miramos los 2.400 signos que tenemos en la base de datos, unos 900 son signos manuales. Los restantes son bimanuales. Y dentro de los bimanuales podemos hablar de 4 grupos. Están los signos simétricos, donde las dos manos tienen la misma configuración y hacen un movimiento simétrico o complementario, como podría ser el signo bicicleta. Luego tenemos los signos que también tienen la misma configuración en ambas manos,
pero el movimiento es simultáneo. Las dos manos van en la misma dirección al mismo tiempo, como podría ser el signo esperar. Luego están los signos donde una mano, la mano activa, actúa sobre la mano pasiva. Y dentro de estos signos, a veces la configuración es la misma, como sería el caso de trabajar, o la configuración puede ser distinta. Un ejemplo sería el signo factura. Sin embargo, de todos estos signos, algunos son signos compuestos. Por ejemplo, el signo abadía, que está compuesto del los signos casa y monje. Estos signos para este análisis hemos excluido porque tienen unas características muy específicas. Su estructura temporal es más complicada. Estos signos son menos de 200 y nos dejan con unos 2230 signos sencillos. Y de estos signos vemos que la gran mayoría son signos monosilábicas, es decir, que tienen un movimiento principal. Hay un poco menos de 500 signos bisilábicas que tienen dos movimientos principales y muy poquitos signos con más de 2 sílabas. Si miramos la configuración de la mano activa de todos estos signos sencillos, excluyendo los compuestos, como he dicho antes, estas son las configuraciones más frecuentes. Y se puede ver aquí que hay un grupo de configuraciones que aparecen mucho. De hecho, si miran el gráfico, se fijarán que estas configuraciones son conocidas como las configuraciones no marcadas. Las configuraciones menos frecuentes serían las configuraciones marcadas. Marcada quiere decir más compleja, más difícil de realizar. Si pensamos en las configuraciones no marcadas, se sabe que tienen una serie de características. Son las configuraciones, como hemos visto, más frecuentes. No solo dentro de una lengua de signos, sino son las que más aparecen en todas las lenguas de signos. También son las configuraciones que muestran el mayor grado de distinción entre sí. Si volvemos a las configuraciones, vemos que el primero es una representación plana. La siguiente es una representación abierta. La siguiente es una representación alargada. La siguiente, una representación cerrada y sólida. También estas configuraciones son las más fáciles de articular. No suponen un movimiento o una separación de los dedos difíciles de realizar. También son las configuraciones más fáciles de percibir y de distinguir visualmente. Y también son las que aparecen en la mano no dominante en signos bimanuales. También sabemos que las configuraciones no marcadas son las primeras que aprenden los niños cuando adquieren la lengua de signos, y también en las personas que tienen problemas con el lenguaje, puede ser por una demencia o por un daño cerebral, son las configuraciones más robustas. Es decir, puede que pierdan otras configuraciones más marcadas, pero estas configuraciones se mantienen a pesar de otras pérdidas en el lenguaje. Y aquí lo que queremos comprobar es si las configuraciones estas no marcadas
realmente son las que aparecen en la mano no dominante en los signos bimanuales. Pero si volvemos a los distintos tipos de signos bimanuales, vemos que 3 de los grupos que se ven en este gráfico tienen la misma configuración, la mano activa y la mano pasiva. En este caso, la mano pasiva puede asimilar la configuración de la mano activa, con lo cual no hay ninguna limitación para el tipo de configuración que tiene la mano pasiva. Pero cuando la mano pasiva es distinta a la mano activa, ahí sí puede existir esta restricción sobre el tipo de configuración que tiene la mano pasiva. Este es el grupo de signos que tenemos que mirar. Así que es lo que hemos hecho. Son unos 350 signos de la base de datos y aquí tienen la distribución de configuraciones de la mano pasiva en este tipo de signo bimanual. Vemos aquí 6 grupos principales y aquí ven que en cada grupo hay varias configuraciones. Hemos agrupado estas configuraciones porque las pequeñas diferencias entre las configuraciones, por ejemplo, la posición del pulgar con respecto al resto de la mano, estas distinciones no son significativas o distintivas en la mano pasiva. Puede que la distinción sea distintiva en la mano activa, pero para la mano pasiva es igual que el pulgar esté fuera o esté dentro. Y agrupando estas configuraciones vemos que la mayoría de los signos con mano pasiva tienen una configuración plana. Luego está la configuración cerrada o sólida, luego la alargada, luego tenemos la curvada, luego la abierta y luego una configuración redonda. Y estas configuraciones, esta distribución de configuraciones, nos confirma que efectivamente la lengua de signos muestra la condición de dominio, que es una condición descrita para la lengua de signos americana hace muchos años, en los años 70. Existen estudios previos sobre la lengua de signos española, principalmente el trabajo de Irma Muñoz, publicado por la Fundación CENSE, que también confirmaba que esta condición se daba en la lengua de signos española. En su trabajo utilizó un conjunto menor de signos, unos 1000 signos, y en este caso hemos utilizado casi 2500 signos, y seguimos confirmando que efectivamente la mano pasiva en este tipo de signo bimanual tiene un número restringido de configuraciones posibles. En el futuro esperamos aprovechar más esta base de datos para encontrar y descubrir más características de la lengua de signos española, para confirmar características que se han encontrado para otras lenguas de signos, o quizás encontrar características únicas de la lengua de signos española. Muchísimas gracias por su atención. De nuevo,